Hola, mi nombre es Eric Andrés. Curso el primer ciclo de la carrera de Educación Artística, especialidad Danzas Folclóricas. El siguiente video tiene como finalidad informar y dar a conocer los acontecimientos más importantes sobre la historia del arte y sus movimientos. Empezamos con el arte paleolítico. El arte paleolítico se origina en el Paleolítico Superior, aproximadamente hacia el año 500.000 a.C., cuando los seres humanos modernos poblaban prácticamente todo el globo terráqueo. Sin embargo, sus manifestaciones fundamentales, por no decir casi las únicas, parecen reducirse a Europa. Una de sus principales manifestaciones artísticas fue el arte mural de las cuevas, llamado también arte parietal. Otra de sus características fue el arte mueble o mobiliar, definido como objetos artísticos funcionales que se pueden trasladar de un lugar a otro. Cabe mencionar que también se trata de un arte de función religiosa y que su temática está íntimamente relacionada con el medio natural. Ahora pasamos a ver el arte mesolítico, que fue un periodo de la prehistoria que comprendió desde el 10.000 a.C. hasta aproximadamente el 8.000 a.C. y resultó ser la transición entre los dos periodos, paleolítico y neolítico. Estos tres periodos conformaron la Edad de Piedra. Este periodo se destacó por el trabajo de la piedra, en forma pulida y astillada. Además, surgieron las primeras poblaciones sedentarias, favorecidas por las prácticas de la caza, la recolección de frutos y la pesca. Los pobladores de esta época destacaron por el trabajo de la piedra con el pulido y el tallado elaborado, también llamado microlito, que consiste en una piedra de 1 centímetro de largo, tallada de manera elaborada, de modo que tiene filo en uno de sus laterales. El sedentarismo, una de sus características principales de la época, fueron por las nuevas prácticas para conseguir alimento a través de la recolección, la pesca y la domesticación de animales. Fue también en donde surgieron las primeras figuras humanas pintadas en cavernas. Ahora pasamos a ver el arte neolítico, que se le denomina al desarrollo del hombre prehistórico en el periodo que comprende la última etapa de la Edad de Piedra, es decir, entre el año 8000 a.C. y 3000 a.C., en donde podemos encontrar la pintura, la cerámica, la escultura y los monumentos megalíticos. Del Neolítico se conservan algunos monumentos megalíticos de referencia, como los menhires, monolitos, ocasionalmente antropomorfos, los dólmenes, sepulturas constituidas por varias piedras superpuestas, y los cromles, monolitos dispuestos de forma circular, como el de Stonehenge, para la adoración del sol. Es considerado también el periodo en el que se produjo una revolución en los modos de vida, las costumbres y las habilidades del ser humano.
pasando así al arte mesopotámico. Mesopotamia es un área geográfica ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, y que está considerada como la cuna de la antigüedad y tierra en la que florecieron diversas culturas y civilizaciones, como la Sumeria, la primera civilización del mundo, la Acadia, la babilónica o caldea, la casita, la hurrita o mitani y la asiria. Un arte que temporalmente se extiende entre el neolítico o la caída de Babilonia ante los persas en el año 539 a.C. Cronológicamente, su evolución histórica es similar a la de la civilización egipcia. No existen tantos restos al carecer de piedra, madera y metales y utilizar materiales más deleznables como la arcilla, los ladrillos de adobe, una mezcla de adobe y paja y vidrio. Además, una parte importante de ese patrimonio fue excavada y llevada a museos extranjeros, o sufrió graves destrozos y expolios durante la guerra de Irak. Arte sumerio. Sumeria se ubicó en la zona meridional de la región mesopotámica, dedicándose a la agricultura y al comercio. Fue una civilización de ciudades, estados independientes, pero bajo el poder omnímono de un soberano que aúna poder político y religioso. A continuación, el arte egipto. En Egipto, este proceso comenzó en el periodo predinástico, 6000 a.C. a 3150 a.C. Por medio de imágenes de humanos, animales y figuras divinas grabadas en roca. Estas primeras figuras eran rústicas en comparación con la evolución que más tarde habría. Sin embargo, conservan una característica importante de la cultura egipcia, que es el equilibrio, teniendo como apoyo principal el concepto de armonía. Todo el arte egipcio se asienta en un equilibrio perfecto y refleja el mundo ideal de los dioses, de la misma forma que los dioses proporcionaban toda clase de regalos a la humanidad. El arte egipcio se imaginó y se creó para su uso, ya que no importaba qué tan bella estuviera tallada una estatua, su propósito principal era servir como refugio para un espíritu o un dios. Quizá un amuleto se diseñó para ser atractivo, pero su belleza estética no era la fuerza creadora, sino la protección. La pintura en tumbas, escenas caseras en templos y jardines palaciegos se crearon, en muchos casos para proporcionar una función muy importante, la cual era un recordatorio de la condición eterna de la vida, el valor de la estabilidad personal y de la comunidad. Ahora veamos el Renacimiento. El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIV a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar del nacimiento y desarrollo de este movimiento. Cabe mencionar que el Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo. El Quattrocento es un periodo clave para el arte occidental.
Digamos que es ahí donde nace el arte como lo conocemos hoy, y el artista que deja de ser anónimo. Es ahí donde la Edad Media acaba y se empieza a valorar la antigüedad, el arte clásico griego y romano. También se empieza a valorar al ser humano, humanismo. Eso da como resultado la representación de la figura humana como tema. Se busca imitar las cosas como son, tanto la anatomía, profundidad, proporción y perspectiva. Las obras más resaltantes fueron La Última Cena, de Leonardo da Vinci, en 1498. A la vez, sus artistas más representativos fueron Donatello, de Italia, de 1386 a 1466, el italiano Sandro Botticelli, de 1445 a 1510, y el ya mencionado Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519. Lo siguiente es el Cinquecento. Es el siguiente paso de la evolución del arte iniciado en el 400. Se desarrolla a tope el antropocentrismo humanista, principal rasgo de la edad moderna, y estilísticamente se caracteriza por la inspiración en la antigüedad clásica, sobre todo en lo que se refiere a la imitación de la naturaleza. Si Florencia fue la cuna del 400, el arte de este siglo tiene su sede en Roma, la Roma de los papas, que serán mecenas de los grandes artistas de este periodo. Como obras representativas tenemos el David de Miguel Ángel, de Michelangelo Buonarroti, en Italia, 1504, siendo el mismo creador de La creación de Adán, en Italia, en 1511. Como consiguiente, artistas representativos también fueron Rafael Sanzio, de 1483 a 1520, Pietro Perugino, de 1446 a 1524, y también Giorgione, de 1477 a 1510. Ahora pasamos al barroco, que se dice que es un estilo artístico que dominó la arquitectura, la pintura, la literatura y la música en Europa e Hispanoamérica durante el siglo XVII. Por eso, toda la cultura que corresponde a ese periodo, incluyendo las costumbres, los valores y las relaciones sociales, también se denominan como barrocas, teniendo como surgimiento al final del Renacimiento, y este se manifestó a través del uso de detalles de gran ostentación y extravagancia entre los grupos beneficiados por las riquezas de la colonización, teniendo como principales características el exponer el gusto por lo elegante y lo extravagante, valorización del detalle y exceso del ornamento, búsqueda de la espiritualidad de las sensaciones y de las pasiones internas, dualismo y contradicción, contraste entre luces y sombras, sentido del movimiento, oscuridad, complejidad y sensualismo. Ahora pasemos al arte barroco. El barroco fue un movimiento artístico que se originó primero como un arte decorativo en Francia y que se extendió por Europa entre los años 1730 y 1760, que significó el fin del periodo barroco. Este barroco refleja la opulencia a la vida
Aristócrata, una estética oscura de la época, pesimista, que se caracterizó por la elegancia y la exuberancia en la ornamentación decorativa, pintura y arquitectura, con la particularidad de usar colores más vivos y alegres respecto al arte barroco. Se dice que el rococó surgió como una reacción contra el denso y pesado estilo del Palacio de Versalles de Luis XIV en París. Los temas más representativos en el periodo del rococó fueron las aventuras sentimentales, las diversiones de la élite europea ociosa, las escenas pastoriles y la vida doméstica. A continuación, el neoclasicismo, que se originó entre los siglos XVIII post-siglo XIX. Este movimiento estético y artístico fue uno de los primeros movimientos revolucionarios que sacudieron a toda Europa a partir de mediados del siglo XVIII, y hasta el siguiente siglo surgió con el pensamiento de oponerse a la estética ornamental y recargadísima del movimiento barroco al que sucedió. El neoclasicismo se presenta como un arte nuevo, sereno y equilibrado ante el agotamiento de las formas del rococó, con su lenguaje vacío y reiterativo. Sus postulados son pureza, exactitud, luminosidad, equilibrio y fidelidad a las artes del pasado, es decir, el clasicismo. Uno de sus principales artistas fue Giovanni Battista Piranesi, desde 1720 a 1778, donde también destaca Anton Raphael Mengs, de 1728 a 1779, y también Jacques-Louis David, creador de la muerte de Marat y la coronación de Napoleón. Luego pasamos al romanticismo. Se dice que fue un movimiento artístico y cultural que se inicia en Francia en el último cuarto del siglo para crear una contrariedad con el arte clásico, y por ello este estilo de arte buscaba educar y emocionar al telespectador. Este movimiento apoya un arte onírico, un arte donde disfruta los paisajes, la exaltación del pueblo, de la libertad, del patriotismo y de la nacionalidad, y en donde la libertad es una de las máximas de este periodo. Se caracteriza por expresar estados de ánimo y sentimientos a la intensidad emocional. Uno de los artistas importantes fue George Stubb, desde 1724 a 1806. También destaca Johann Heinrich Füssli, de 1741 a 1825. También destaca Francisco de Goya, de 1746 a 1828. Y a la vez podemos encontrar obras llamadas como Frankenstein o El moderno Prometeo, Los Miserables de Víctor Hugo, Don Juan de Lord Byron, Orgullo y Prejuicio de James Einstein, y las ya conocidas Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Ahora pasemos al realismo. Fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad, basada en las observaciones de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Este movimiento lo podemos encontrar en el siglo XIX, entre los años de 1840 y 1914. El arte realista puede definirse en cuanto a su contenido, como el que representa los temas de acuerdo con reglas seculares y empíricas.
de modo que tales temas sean explicables en términos de causas naturales, sin recurso a intervención sobrenatural o divina, considerando la existencia de una realidad objetiva en tercera persona, sin embellecimiento o interpretación. El realismo en las artes tiende a representar personajes, situaciones y objetivos de la vida cotidiana de forma verosímil. Tiende a descartar los temas heroicos, que los representa con una perspectiva idealista, en favor de temas más neutros pegados a la tierra. Representantes de la época tenemos a Honoré Daumier, de 1808 a 1879. También Gustave Courbet, de 1819 a 1877. Otro personaje, Jean-Francois Millet, de 1814 a 1875. Hasta aquí sería todo. Muchas gracias.